Mitos de la Salud continúa explorando un tema crucial para el bienestar de nuestros adultos mayores, las fracturas de cadera. En el programa anterior desmitificamos la idea de la fractura de cadera, revelando que en realidad se trata de una fractura en la parte superior del fémur, el hueso del muslo. Recordamos que las fracturas en estas edades suelen ser el resultado de una combinación de factores, desde la fragilidad ósea causada por la osteoporosis hasta las caídas provocadas por la pérdida de equilibrio, la debilidad muscular, problemas de visión, los efectos secundarios de algunos medicamentos o incluso enfermedades crónicas. Nuestra invitada nos explicó que los signos de una fractura de cadera son dolor intenso en la cadera, la ingle o el muslo, que se agudiza al intentar moverse o ponerse de pie. Otros signos comunes incluyen la imposibilidad de ponerse de pie o caminar, una pierna que parece más corta que la otra, cuyo pie se encuentra girado hacia afuera, además de hinchazón y hematomas. Hoy profundizaremos en otros aspectos. ¿Por qué es vital comenzar a moverse lo antes posible después de la cirugía? ¿Cuáles son los ejercicios claves para una recuperación exitosa? ¿Qué opciones existen para manejar el dolor posoperatorio? Hoy en Mitos de la Salud continuaremos dialogando sobre las fracturas de cadera en el adulto mayor con Vivian García y una voz autorizada de la ortopedia y traumatología en Cuba. Gracias, Giancarlos, por su presentación y buenas tardes. Bienvenidos a Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano mente y corazón. La voz autorizada que sigue estando con nosotros para esclarecer cuestiones relacionadas con la fractura de cadera es la de la doctora Carmen Rosa Achelala, especialista en ortopedia y traumatología y profesora de la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín. Bienvenida, doctora, y muchísimas gracias por acceder una vez más a nuestra invitación. Siempre agradezco la invitación para tratar temas de salud. Doctora, aparte de lo comentado ya en la introducción del programa, sabemos que hay algunas personas que no pudieron verlo la pasada semana. ¿Algo más que usted quisiera añadir a modo de recordatorio de lo más importante que se dijo aquí el pasado jueves? Bueno, el pasado jueves hacer énfasis en que es importante que el adulto mayor cumpla con ciertas condiciones para prevenir la fractura de cadera. Muchos adultos mayores no quieren usar bastón, pero el bastón es un apoyo increíble para los problemas de equilibrio, estas personas que padecen de algunos trastornos Parkinson, isquemias. Esto lo ayuda a tener una marcha más equilibrada. El hábito de fumar, importantísimo. El hábito de fumar nos deteriora mucho y también posibilita, igual que el alcoholismo, el consumo de medicamentos. En los adultos mayores ya padecen enfermedades de base, como es la diabetes, los problemas de tiroides, los adultos mayores que consumen esteroides, los glucocorticoides que dañan mucho la salud ósea. Otra cuestión importante en la prevención es el uso de calzado adecuado, la visita al podólogo, el adulto mayor en nuestras salas de rehabilitación de los policlínicos, existe la consulta de podología. Cada 21 días el adulto mayor debe visitar para que le hagan recomendaciones, pero además el pie diabético necesita las recomendaciones del podólogo para su salud podálica. El uso de suplemento visual, a veces no es solo el bastón, sino que no quieren usar espejuelos y realmente el suplemento visual es necesario. Y bueno, habíamos hablado también de otras condiciones como era la osteoporosis, que es el mayor detonante para que ocurra la fractura de cadera. Y siempre suscitan la pregunta, si primero la fractura o después de la caída la fractura. Puede ocurrir habitualmente de las dos formas. Eso es un interrogante que siempre se ha tenido y que es muy difícil de esclarecer en la caída del adulto mayor. Precisar. Tenemos
muy, muy claro que puede suceder de las dos maneras. Recuerdo en el tema también de la prevención, que hoy vamos a profundizar en ello, que usted hizo hincapié en evitar que el adulto mayor tenga obstáculos dentro de la vivienda, como esas alfombritas que ponemos en el baño, objetos que pueden provocar la caída del adulto mayor. También hay que tener cuidado con eso. Incluso en el baño de las casas donde hay adultos mayores, los baños son lugares muy peligrosos, porque son lugares húmedos, pero está la taza, un lavamanos, y el adulto mayor en una caída, no solo es la caída sencilla, puede hacerse heridas, las fracturas la de cadera puede concomitar con otra fractura, entonces tenemos que tener esto en cuenta. En la casa, los golpes en la cabeza. En la casa nos gusta cambiar los muebles de lugar. El adulto mayor ya no compite con que hoy tenemos esta silla aquí y mañana la vamos a tener en el otro lado. Para el adulto mayor sigue estando en el mismo lugar. Entonces el cambio en el entorno familiar, las barreras arquitectónicas en la vida social, todo esto hay que irlo teniendo en cuenta. Si nos fijamos en la ciudad, para subir a los parques hay badenes, rampas para que suban, porque a veces los escalones les es difícil subirlo. Y entonces, bueno, pues la convivencia con mascotas. También. La mascota siempre es muy agradecida y al adulto le gusta darle por debajo de la mesa el huesito, darle un pedacito de lo que está comiendo. No hacer eso, porque la mascota viene muy agradecida y se enreda en los pies del anciano. Pero le puede provocar la caída, se va a parar, le puede provocar caída. Nosotros también tenemos la convivencia generacional. Los abuelos conviven con adultos que son tolerantes, pero también conviven con adolescentes, niños pequeños, y esto también, bueno, pues trae consecuencias. Doctora, varias fueron las llamadas que recibimos en el programa anterior, el pasado jueves. Aprovecho para recordarle que ya está habilitado en nuestro estudio el 2445-3447, que ofrecemos la oportunidad de llamar y usted también formular su pregunta, su duda relacionada con la fractura de cadera. Por ejemplo, recuerdo la llamada de Omar Fuentes, que estuvo relacionada con el diagnóstico. Recuerdo también, valga la repetición de la palabra, que usted explicó que la fractura de cadera, en el caso de una fractura de cadera, usted también nos dijo sus clasificaciones, es vital la radiografía. Ahora, Omar tiene una duda. ¿Qué pasa cuando esa fractura no sale en la radiografía? ¿Qué sucede en este caso? ¿Hay otros estudios imagenológicos, discúlpenme por favor, que se pueden hacer y que realmente sale ahí la fractura de cadera, doctora? Sí, nosotros tenemos acá esos equipos. Se puede hacer tomografías y resonancias. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos limitaciones para usar la tomografía y la resonancia. La prioridad es la radiografía de cadera. Hay ocasiones en que no se ve. Tenemos trabajos en nuestro poder donde hemos visto fracturas de cadera que no se ven en una radiografía simple, pero en una resonancia usted ve una fractura incompleta. Ahí sí se ve. Y ahí se ve perfectamente. Entonces disponemos de estos equipos, pero no es lo habitual porque estos equipos hay que cuidarlos, no usarse. Entonces, lo que recomendamos casi siempre es que si la fractura no se ve, a los 7 días se repite, si continúa con dolor, porque por ejemplo, puede ser una contusión, ese golpe de la cadera, o puede ser un esguince, porque en todas estas articulaciones, como la cadera, que es una articulación de gran movilidad y que tiene todas las partes anatómicas de una articulación sinovial que tiene gran movilidad, tiene ligamentos. Y estos ligamentos pueden distenderse y puede hacer un esguince de la cadera. Claro. Entonces entramos a diferenciar esto. Nuestros médicos en los consultorios están muy capacitados para diferenciar esto. Y ante una contusión de cadera siempre tenemos un signo de interrogación si no se ve la fractura.
Porque puede darse el caso que el paciente siga manifestando los síntomas. O sea, en los rayos X, en ese estudio imagenológico, no sale la fractura, pero el paciente sigue diciendo que le duele. Ajá, con dolor. Incluso tenemos el otro problema. El paciente tiene dolor, pero camina. Puede llegar caminando al consultorio, puede llegar caminando al cuerpo guardia, y esto no nos puede llenar de esperanza de que no tiene una fractura de cadera, porque las personas con una fractura incompleta, o hablamos de la fractura impactada, que una parte se introduce en la otra, esa fractura impactada permite que el anciano camine. Y entonces me distorsiona un poco, que yo digo, no tiene fractura de cadera. Si junto con eso no se ve en la radiografía, no puede seguir caminando por lo menos los primeros 7 días, ser cauteloso con esto y repetir la radiografía. Aunque nosotros tenemos tomografía, tenemos resonancia, en cualquier momento pues se puede apelar a hacer estos estudios. La vez pasada, doctora, hablamos de las causas más comunes, usted hacía referencia a ellas hace un momento, las causas más comunes que dan lugar a la fractura de cadera. Y bueno, usted dijo que no siempre la caída es, la fractura es responsable de una caída. Y la llamada de Georgelina Rodríguez le pregunta qué otras enfermedades debilitan los huesos, aparte de la osteoporosis que ya usted había mencionado. Cuando empezó el programa hicimos referencia, ¿no? El diabético corre riesgo de tener fractura de cadera. Las enfermedades del tiroides también ponen en riesgo a padecer la fractura de cadera. El consumo de esteroides. Hay otras enfermedades que nos ponen en riesgo. También las fracturas patológicas. Estas personas que tienen una enfermedad de base, como son las enfermedades oncológicas, podemos estar en presencia de fracturas patológicas que llegan y te dicen, hice un giro y se me fracturó el hueso. Con un simple giro. Con un simple giro puede fracturarse. Entonces, cuando tenemos pacientes que tienen todas estas enfermedades que los fragilizan un poco más, tenemos que tener en cuenta hacer recomendaciones para la prevención. La alimentación es fundamental. De la alimentación quiero hablar en nuestro programa Mitos de la Salud. 2445-3447 es el canal telefónico que lo conecta con nuestro espacio, que se transmite absolutamente en vivo, y tenemos el privilegio de contar con la doctora Carmen Rosa Chelala, especialista en ortopedia y traumatología. Acá estamos hablando de la fractura de cadera en el adulto mayor, y hoy sí vamos a desentrañar un mito. Si no duele, no es grave. ¿Será cierto? ¿Será falso? ¿Será mito? ¿O será realidad? Nos vamos a exteriores con Giancarlo Cobas. Adelante. El saludo para ustedes en el estudio, también para nuestros amigos televidentes. Ya nos encontramos en exteriores nuevamente para ver qué conocen las personas sobre el tema de la tarde relacionado con la fractura de cadera en el adulto mayor. Acompáñenos. Imagine que un adulto mayor se cae y pensamos que podría tener una fractura de cadera. ¿Cómo deberíamos actuar en ese momento? ¿Conoce lo que no debe hacer? Ni idea tengo. Llevarlo para el hospital y para que lo atienda ya el médico. Siempre he oído decir que no se debe mover, que a veces tú levantas y mueves a la persona y lo que haces es desacomodarle los huesos. No tocarlo hasta que llegue un personal especializado. Socorrerlo, ver si puede ser que sea un infarto, tenga la presión alta, se sintió mal, apoyarlo, buscarle ayuda, o llevarlo a un médico si puedes llevarlo. No se debe hacer, dejarlo de atender. ¿Cree usted que las enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión pueden influir en la salud de los huesos y hacernos más propensos a caer? Sí. ¿Y por qué? Bueno, yo soy diabética y si me caigo se me parten los huesos y ahí mismo quedo. Porque bueno, ya ahí se va debilitando lo que es la salud y vienen las enfermedades, las otras enfermedades. Yo creo que sí, que la salud de los huesos, pero que también pienso que no tiene nada que ver con la caída. Porque un hueso puede estar sano, pero te puede dar un mareo y caerte, por ejemplo, por una hipoglicemia. Claro que sí. ¿Y por qué? Está deteriorando. Yo soy hipertensa, ahora voy a tomarme la presión porque me siento mal, pero eso te va deteriorando todos los organismos, los riñones, el corazón, los huesos. Estas enfermedades predisponen a todo tipo de lesiones en las personas mayores, sobre todo en los adultos mayores, que los debilitan, ¿cómo no? Claro.
Después de una cirugía de cadera, las familias suelen preocuparse por las complicaciones. ¿Sabe cómo puede prevenir o tratar ese tipo de infecciones, trombosis después? Sí, por supuesto. Primero, al paciente hay que movilizarlo para evitar todo este tipo de formación de trombos, de coágulos. Al movilizarlo, pues bueno, evitamos todos esos trombos y bueno, la higiene sobre todo es fundamental. Lo primero que hay que hacer es el reposo que le manda el médico después de una operación. Si tiene el tratamiento, darle el tratamiento correspondiente, los antibióticos y así las cosas que lleva el tratamiento después de una operación. Estas son las opiniones que hemos encontrado por el momento. Yo solicito un segundo contacto para ahondar un poco más sobre este tema desde exteriores con nuevas preguntas. Ahora devuelvo la señal a los estudios centrales. Gracias, Giancarlos. Gracias por esta interacción que siempre nutre nuestro programa. Interesantes las opiniones, como siempre, que yo quisiera aprovechar para esclarecer algunas. Por ejemplo, si un adulto mayor se nos cae y sospechamos de que tiene una fractura de cadera, ¿cuál es la forma correcta de actuar? ¿Qué es lo que no debemos hacer, doctora? Que es importante que las personas conozcan, y es una pregunta de Amílcar Baltres. En la comunidad siempre hay personas a la mano que saben qué hacer. Para movilizar a un anciano con fractura de cadera hay que cuidar esa pierna por sobre todas las cosas. Una enfermera, alguien en un consultorio, algún vecino que sepa qué hacer. Pero lo que a veces no lo tenemos a mano, ¿no? Es el policlínico, lo tenemos cerca, o cuando llega al policlínico para trasladarlo, se llaman las ambulancias del SIUM, que son las que lo van a trasladar con total precaución. Pero bueno, ya eso tiene que ser una vez que esté en Pero a ver, si la se nos cae atención ese adulto primaria. mayor, lo ponemos en una cama, o sea, lo sacamos del piso, lo tratamos de acomodar, lo dejamos en esa posición. ¿Qué usted nos sugiere? Lo que debe trasladarse hacia una cama, ¿por qué? Porque con la caída, la fractura, el adulto mayor en contacto con el piso puede tener frialdad, hipotermia y otras cuestiones que le pueden dañar su estado. Para trasladarlo hacia una cama, sí tiene que haber alguien que sepa que se encargue de esa pierna fracturada o de lo que se sospecha que está fracturada. Lo mismo para fractura de cadera que cualquier otra fractura del miembro inferior. Claro. Tiene que trasladarse con cuidado porque la movilización de esa fractura, ahí pueden comenzar las complicaciones. Importante, doctora. Esa movilidad tenemos que ganar tanto en cultura, en conocimiento de los primeros auxilios, en el caso ahora de la fractura de cadera, ¿no? Y de nuestros adultos mayores. ¿Qué papel juegan las enfermedades crónicas? Estábamos hablando, de hecho, Giancarlos le preguntaba a algunos televidentes, como la diabetes, la hipertensión, en el riesgo de fracturas de cadera. ¿Pueden estas enfermedades, doctora, afectar la salud ósea de nuestro cuerpo y aumentar el riesgo de las caídas? Sí, mira, la diabetes es una enfermedad que toca todos los órganos del organismo. Toca la vista, todo, y el hueso, por supuesto. Entonces, deteriora mucho la salud ósea. La hipertensión, con la subida de la presión, las personas pues pueden caer, pueden tener accidentes al caer, los mismos accidentes cerebrovasculares, y estas caídas pues pueden concomitar con fractura de cadera. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, para operar una fractura de cadera hay dos contraindicaciones que tiene que ver una con la diabetes mellitus descompensada. Yo no puedo operar un paciente con fractura de cadera que tenga 20 de glicemia, pero tampoco puedo operar a un hipertenso que me desencadena un infarto agudo del miocardio. Entonces, estas son enfermedades que hay que tenerlas controladas. Ni un ancianito con anemia, me imagino, tampoco, ¿no? Hay que tratar todo esto. La anemia hay que tratarla porque con menos de 100 gramos de hemoglobina no puede ir al salón, porque hay otras complicaciones que con esto van a... ¿La anemia puede ser causa de que un paciente se caiga, doctora? O sea, la anemia de por sí debilita, ¿no? La anemia puede darle mareo. Claro. Y puede traerle otras consecuencias, que él pierde el equilibrio y caiga,
como tal, directamente la anemia no provoca fractura de cadera, pero da otra sintomatología como ese mareo que le puede dar, como una taquicardia que le da bruscamente y puede caer y tener la fractura de cadera. En el programa anterior usted también explicó las cuestiones relacionadas con las opciones de tratamientos disponibles en el caso de la fractura de cadera en un adulto mayor y dijo que estas siempre implican cirugía. Así lo dijo usted la semana pasada. Pero, ¿qué alternativas no quirúrgicas existen en el caso, por ejemplo, de un anciano que sufra de una fractura de cadera, pero que es imposible operar? Y entonces ahí se analiza lo que usted también nos dijo la pasada semana, riesgos, beneficios. ¿Cómo se procede en ese caso, doctora? Sí, siempre decimos que el tratamiento de elección en la fractura de cadera es la cirugía. Pero, por ejemplo, hay ancianitos que son hipertensos y es verdad que cuando uno entra a un salón y todo el que se le acerca tiene un gorro verde, un tapaboca y está vestido de verde, por amable que sea con ese ancianito, él se impresiona. Y hemos tenido experiencias con ancianos que han ido al salón 1, 2, 3 veces y es imposible operarlo porque la hipertensión está presente. Que también en este caso esas personas tienen enfermedades de base. Esa hipertensión no es solo una hipertensión emocional, también hay cuestiones cardiovasculares que están detrás de esa hipertensión y que se hace difícil llevar a cabo una cirugía que lleva tiempo quirúrgico y todo esto pues empaña un poco la evolución. La prevención es lo que más se hace. Pero también, bueno, pues si no se puede operar, porque también hay que ver la opinión del anciano que tiene, si tiene autonomía todavía y él puede decidir yo no me opero o yo me opero, él tiene toda la palabra. Sí. Pero también hay que ver la palabra de la familia. A veces no... Pero hay casos, por ejemplo, que la familia y el propio anciano sí quieren operarse, pero no se puede operar. Eso puede suceder también. Que eso sucede también, que no se pueden estabilizar los parámetros, que no se puede llevar al salón por esa razón. Y entonces tenemos que tener en cuenta siempre la rehabilitación de este anciano que no puede ir al salón, como es la fisioterapia respiratoria, la movilización, los masajes para evitar las úlceras por presión, sacarlo de la cama para que movilice los miembros y evitar que haya trombosis venosa, que es tan frecuente y que es la antesala del tromboembolismo pulmonar. Cómo no, que es de las complicaciones. Bueno, Ana Ibis Torres, que se comunicó con nosotros, gracias. Ana Ibis preguntaba precisamente qué condiciones se tienen en cuenta para decidir operar o no una fractura de cadera. Y bueno, creo que usted siempre debe de operarse. Es lo más recomendable. Ahora, tengo una pregunta también de Gustavo Fernández, que tiene en este caso a un familiar que recientemente tuvo una fractura de cadera, pero tiene parámetros que no le permiten ir a un salón. Ya han pasado más de 72 horas de la fractura de cadera. Y usted dijo que era importante las primeras 24, 48 horas para operar al anciano de su fractura. ¿Qué sucede en estos casos? ¿Qué se recomienda, doctora Shelala? Tratar de estabilizar los parámetros. ¿Aún cuando haya pasado días se puede operar? Sí, la cirugía es lo más recomendable. Incluso, a ver, las primeras 24 horas no es porque deba de esperarse, sino porque se estabilizan todos esos parámetros en 24 horas. ¿Qué puede suceder? Que pasen 48, 72 horas y no se estabilizan parámetros. Hay que esperar a ver qué compás de espera tiene eso y se valora. Pero ya ese hueso fracturado, esa zona dañada, no va formándose una callosidad como le llaman ustedes. ¿Qué pasa durante esos días? Los primeros días es un hematoma. Ya ese callo blando viene a formarse después de las 3 semanas. Entonces, bueno, 3 semanas ya no es el periodo de esperar, pero en las primeras horas se puede esperar. Hablamos también de que a los 7 días hay que valorar si se opera o no aquel que consume aspirina. Porque no podemos llevarlo al salón porque está en juego la coagulación con las plaquetas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay consumo de medicamentos, hay otras cuestiones. Esos pacientes que usan antidepresivos, también los anestesiólogos recomiendan esperar 3 semanas. Y así tenemos todo esto que en el adulto mayor
esas primeras 24 horas son para decidir qué evolución vamos a tener con el tratamiento. Porque aunque sí somos enfáticos en que debe ser el tratamiento quirúrgico, tampoco es blanco y negro. Todo esto entre blanco y negro tiene una cantidad de matices que tenemos que valorar. Y se valoran siempre en el colectivo, con los especialistas, los residentes, y se hace participar a los estudiantes de esto, porque esa es la vida futura de ellos. Claro, para que vayan tomando experiencia. Para que vayan tomando experiencia en la conducta, lo que se hace en los hospitales, porque a veces pudiera haber quien diga, no, pero eso es superficial, para nada. Todo esto se valora en colectivo, se lleva consenso entre todos los especialistas, se buscan opiniones, incluso a las familias se le dan respuestas también. Doctora Carmen, quedó pendiente también del programa anterior hablar del tema de las complicaciones. Nosotros recibimos varias llamadas porque es una preocupación latente de la familia en el caso del adulto mayor. ¿Cómo se puede prevenir estas complicaciones y también tratar, por ejemplo, infecciones, trombos, en el caso de un paciente que ya ha sido operado? Es una preocupación de la familia. En el operado se trata igualito que en el no operado. Llegue a la comunidad, a su casa, digamos, un operado o un no operado, la diferencia es que el operado trae puntos en la herida. Y eso sí, le vamos a evitar un viaje a la familia al hospital clínico quirúrgico que está distante, y estos puntos deben retirarse a los 15 días y en su área de salud. Y es una herida que hay que lavar con agua y jabón. Agua y jabón. Agua y jabón. Esa herida se descubre una vez llegado al hogar y se lava con agua y jabón posteriormente. Y esto los médicos de los consultorios están capacitados para revisarlo. Incluso la enfermera del consultorio también está capacitada para este seguimiento. ¿Qué pasa? Que lo mismo el operado que el no operado, ¿qué hay que hacer? Cuidar la salud respiratoria, porque las bronconeumonías son una complicación bien importante en el adulto mayor. Y son oportunistas en el paciente encamado. Entonces hay que hacer fisioterapia respiratoria, que infle un globito que tenga 13 cc de aire para él llenarlo. Esos 13 cc lo van a ayudar a sacar el aire residual que queda en el alveolo pulmonar, y eso lo va a proteger de la bronconeumonía. Las trombosis de miembros inferiores, eso lo va a proteger de esa molesta tromboflebitis, pero del tromboembolismo pulmonar también. ¿Cómo lo logramos? Movilidad del tobillo, movilidad de las rodillas, contracciones de los músculos, sacarlo de la cama. Él los primeros días, incluso cuando no esté operado, lo va a molestar un poquito, pero hay que doblar esa rodilla, hay que mover la pierna y sacarlo de la cama. Importante, el encamamiento no es un buen consejero en estos casos. La dieta debe ser rica en residuos. A veces vemos al viejito, hazle el jugo de naranja, no le des la naranja a chupar, denle la naranja a chupar, porque esta persona, con la poca movilidad que está teniendo, disminuye los movimientos intestinales. Entonces vienen las complicaciones del hilio paralítico en la fractura de cadera. Extender las sábanas. Nosotros tenemos un clima maravilloso, pero en invierno hace calor y el viejito acostado suda. Entonces las sábanas tienen que estar extendidas para que no se hagan pliegues en la espalda, que esos pliegues, como ya hay compromiso de la vascularización de la piel de este anciano, viene con la úlcera por presión. Que son las conocidas escaras, ¿no? Las llamadas escaras. Y todo esto hay que cuidarlo. Otra cosa importante es el consumo de agua. El ancianito está acostado, pero respira, habla, parpadea, defeca, orina. Come. Todos los procesos metabólicos necesitan la molécula de agua, por lo tanto él tiene que tomar agua, hasta 2 litros en el día, por la boca, porque no es lo mismo el agua que yo le dé a beber a la que le ponga en vena. Ya tolera menos agua entonces el ancianito. Entonces tratar de que tome agua y que si está consciente, no le pongamos al abuelito ese consciente una sonda vesical,
¿Por qué? Porque con una asfixia urinaria, Vivian, los que estamos aquí, caminamos con ciprofloxacina y una botella de agua. Pero el ancianito con una asfixia urinaria se complica y llega al final de la complicación. Entonces todo esto tenemos que tenerlo en cuenta, que a veces venimos a ver al médico del consultorio, lo queremos convencer de que nos ponga una sonda, porque es verdad que estoy cansada de lavar trapitos y lavar pañitos, y mira, no. Si el médico fue estudiante en mis clases, sabe que no se puede dejar convencer, porque eso lo discutimos en clase también. 2445-3447, el privilegio de contar con la profesora Carmen Rosa Achelala, especialista en ortopedia y traumatología. Vamos a una pequeña pausa. Usted está en sintonía con Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano mente y corazón. ¿Sabe cómo funciona el sistema nervioso? En unos segundos le cuento lo esencial. El sistema nervioso es el director de orquesta de nuestro organismo, controlando todo, desde nuestros movimientos hasta las emociones. Está formado por el cerebro, la médula espinal y una red de nervios que recorren el cuerpo de la cabeza a los pies. El cerebro actúa como centro de control, procesando información y coordinando nuestras acciones. La médula espinal es la autopista que conecta al cerebro con el resto del cuerpo, transmitiendo mensajes y reflejos rápidos. Todo esto es posible gracias a las neuronas, pequeñas células que transmiten señales eléctricas y químicas para una comunicación rápida y eficiente. Cuidar nuestro sistema nervioso es crucial para una vida plena y activa. Sigo dialogando con la doctora Carmen Rosa Achelala. Raúl Rodríguez dice, ¿existe alguna edad límite para operar una fractura de cadera? No. Incluso hemos tenido pacientes con 98 años y se le hace cirugía. Mire qué bien. Porque nosotros con la cirugía perseguimos estabilizar la fractura y tener un anciano con calidad de vida. Claro que se lo merece además. En la telenovela cubana, Sábados de Gloria, uno de los personajes de esta telenovela pues sufrió una fractura de cadera y constantemente el personal médico, la familia, incluso la sobrina que es médico, le dice que tiene que caminar. Por supuesto que en esta novela hay una manipulación del personaje, no quiere caminar por ciertas y determinadas cuestiones personales. Pero ¿por qué es tan importante caminar una vez que el paciente, el anciano, es operado de una fractura de cadera? ¿Por qué se insiste tanto? Por todas estas complicaciones. Pero no está recién operado. Está recién operado, pero una vez estabilizada bien la fractura, él puede caminar. ¿Qué pasa? El ancianito, por un problema psicológico, tiende a no querer caminar. Sí, y claro, lo vemos en muchos adultos mayores que después que usted lo opera de la cadera, no vuelven a caminar. Que les da miedo, ¿no? Les da miedo, esa es una de las cuestiones, pero hay la debilidad muscular, el tiempo de inmovilización, todo esto para reincorporarlo hay que rehabilitarlo. Porque si nos damos cuenta, los más jóvenes cuando estamos con un encamamiento por una enfermedad, 20 días, nos cuesta mucho trabajo incorporarnos, el anciano le es mucho más difícil. Entonces, el miedo es una parte de esto, pero también la inmovilidad. Hay que ayudarlo con una buena rehabilitación para que él vuelva a caminar y darle seguridad. Porque por lo general los adultos mayores cuando se caen tienen ese temor de volverse a caer y pasar por todo esto. Y el manejo del dolor, doctora, postquirúrgico, que también sabemos que es una realidad. ¿Cómo se trata esto? El dolor se trata con analgésico. Pero después que está estabilizada la fractura, el dolor disminuye. Y lo otro es que aún no estabilizada la fractura con lo que llamamos control de rotación, que la población conoce, como el zapatico que se le pone con el palito en el tacón. Esto, si no hay movilidad a nivel del foco fractura, el dolor cede, disminuye. Doctora, ¿qué impacto tiene? De hecho usted lo ha comentado, pero es una duda de una televidente, aquí no quiso dar su nombre, porque dice que su familiar nota que está deprimido, que está aislado después de la fractura de cadera. O sea, ¿qué impacto tiene todo esto psicológicamente? También usted la pasada semana nos dijo que hay un % importante, y es una realidad, de que la persona que sufrió de una fractura de cadera por una caída, pues le puede suceder otra el mismo año.
puede sucederle, porque a veces va con la personalidad de la persona. No es que sea una receta de que me fracturo este año esta cadera y el año que viene la otra, pero lo hemos visto, que las personas se fracturan una cadera y se fracturan la otra también posteriormente, aún habiéndose rehabilitado. Pero en el caso de la depresión, la depresión, el adulto mayor se deprime normalmente. Entonces, cuando hay una fractura de cadera, eso es un valor para la familia. La familia tiene que enfocarse en este adulto mayor que se deprime normalmente, pero el médico del consultorio tiene que ir a visitarlo, del consultorio, sus amistades, y la familia tiene un valor increíble en esta depresión, que tiene que enfocarse en este adulto mayor, porque inmediatamente dejan de comer, creen que no se van a incorporar a la vida nunca más, y esto es totalmente falso. Se pueden incorporar igual. Otra duda está relacionada con el tiempo que dura la rehabilitación, doctora, porque si hay algo que es cierto es que es prolongada la rehabilitación en el caso de una fractura de cadera. Es al ritmo del anciano, porque no todas las personas se van a rehabilitar al mismo ritmo. Hay algunos que tienen mucha voluntad y cooperan, otros, como hemos conocido, no vuelven a caminar. Y no es que hayan quedado mal operados, usted ve la radiografía y eso está perfecto, con una reducción anatómica que es una maravilla, pero no vuelven a caminar. Es tanto el temor, el temor y otros factores que pierden la fuerza muscular, que todo esto los predispone muchísimo. Pero el tiempo que dure la rehabilitación tiene que ver con la personalidad de las personas. Claro. Pero bueno, sí necesitan ayuda y el rehabilitador tiene que estar ahí para Ahora, lo que sí está claro es que es un tratamiento prolongado. O sea, la rehabilitación no es que fui 15 días, me rehabilité y mejoré. La fractura de cadera es prolongada y es a un ritmo de cada uno. Poco a poco. Poco a poco. Con voluntad. Vamos a exteriores nuevamente. Adelante, Giancarlos. El saludo reiterado desde exteriores con otras preguntas sobre el tema de la tarde relacionado con la fractura de cadera en el adulto mayor. Acompáñennos. ¿Qué podemos hacer para mantener nuestros huesos fuertes y detectar cualquier problema antes de que sea demasiado tarde? Bueno, los huesos es algo difícil porque en realidad la vitamina es fundamental en el ser humano, ¿eh? La vitamina es fundamental. Pero bueno, ya cuando van pasando los años los huesos no perdonan, pero lo que hay que tratar es de tener una alimentación balanceada. No fumar, alimentarse bien y dormir bien. Tener una buena alimentación y después, bueno, mantener un ciclo de atención médica para ver cómo va la salud. Una buena alimentación balanceada, una vida sana, todo dentro de lo posible, de lo que uno puede hacer, pero si hay cosas que uno puede no hacer, que es fumar, por ejemplo, porque quizás no tenga toda la alimentación que yo quiera, pero bueno, no fumo, y eso quizás pienso que me ayuda. Alimentación adecuada, rica en frutas, en vegetales, en calcio, o sea, leche y los productos lácteos de forma general, y el ejercicio físico, sobre todo, fundamental. Sabemos que las caídas pueden causar mucho daño, especialmente a las personas mayores. ¿Tienes algunos consejos prácticos que puedas compartir con nosotros para ayudar a prevenir caídas en el hogar? Bueno, lo primero que hay que tener es la prevención. Te cae por una imprudencia. Por ejemplo, vas a bajar una escalera, como me pasó a mí. Bajas una escalera, te llevas el último escalón y ahí mismo tienes una fractura. ¿Ves? Vas a bajar una acera, no te das cuenta y ahí mismo te puedes caer. Todo accidente es una imprudencia. Lograr que la familia, el adulto mayor no esté en la calle, si pueden lograrlo, porque estoy en un caso yo que tengo a mi mamá y mi mamá es un poquito indisciplinada y no hay quien la sujete. ¿Cabezoncita? Y no hay quien la sujete, tú le dices no vaya, no, si yo no voy a ningún lado y cuando tú le das la espalda ya se te va. Y entonces bueno, tratar de mantener un adulto mayor cerca para que no evitar la caída. Cuidarse, usar zapatos adecuados a la edad. Si cae agua al piso,
y no me doy cuenta y he resbalado y me da mi buena caída. O pisos que sean muy pulidos o zapatos que estén muy gastaditos así, yo creo que es bueno evitar eso. En la casa, aportarle a las personas mayores un ambiente donde se eviten todo tipo de accidentes, o sea, los pisos resbaladizos, en el baño ponerle soportes para evitar las caídas, también el cuidado de la visión. Algunas personas piensan que nunca volverán a caminar bien o que su vida se les arruinó luego de una fractura de cadera. ¿Cuál es su opinión? Que no piensen así, que sí se puede caminar, lo que hay que tener mente positiva y bien claro de que si voy a caminar y lo logran. Si la operación salió bien, fue exitosa, con una buena rehabilitación y fuerza de voluntad, yo creo que sí se puede volver a caminar. De hecho, yo he visto personas que han vuelto a caminar y a andar en bicicleta. Debido a la fractura de tobillo, estuve un año sin caminar. Cada vez que me iba recuperando me volvían a operar y entonces tuve un año con muleta y yo pensé que no iba a volver a caminar. ¿Y qué le aconseja a las personas? ¿Cómo caminó? Bueno, la fisioterapia, fundamentalmente, ¿ves? Eso es el ejercicio de la fisioterapia, el reposo y así. Y la calma y la paciencia, porque es lo fundamental. De la voluntad, del cuidado. Pueden recuperarse, pueden rehabilitarse, hacer ejercicios físicos y llevarlos a las salas de rehabilitación donde se les puede brindar una mejor atención y rehabilitar. Estas son las opiniones que hemos encontrado en la tarde de hoy. Si quiere conocer un poco más sobre este tema, no se separe de la sintonía. Continúe con Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano, mente y corazón. Gracias, Giancarlos. Gracias una vez más. Interesantes las opiniones. Interesantes las opiniones. Giancarlo le decía, o sea, hay criterios a veces de la familia que, ay, se cayó, se fracturó la cadera, todo se acabó, nunca más va a volver a caminar, ahora vamos a tener nuestra abuela, nuestro abuelo postrado. No es así, doctora. No, después que surgieron las osteosíntesis y los tornillos y los clavos para fijar la fractura de cadera, cambió la expectativa con la fractura de cadera, porque a finales del siglo XIX se fracturó la cadera y ya era un postrado que estaba condenado a morir. Pero ya en estos tiempos no. La fractura de cadera tiene aún, con un tratamiento conservador, se hace rehabilitación. Y no vamos a decir que no, le queda un gran acortamiento, pero con su andador, con bastón y con un suplemento en el calzado, las personas pueden volver a caminar. La vida no se acabó, no se terminó. Acaba para claro nada. que no, con una fractura. Con una fractura de cadera. No podemos decir que no es una lesión grande. Claro. Es una de las lesiones grandes que hay en esta especialidad. Y que todas son exitosas, o sea, sabemos que también existen. No, incluso con la cirugía no todas son exitosas, hay complicaciones y no vamos a tapar el sol con un dedo. Claro. Pero la vida no se acaba. Y lo importante es la prevención. Que usted comenzó precisamente hablando de ella. ¿Qué pasa? Que aunque hagamos prevención, ocurre la fractura de cadera, porque hoy por hoy las personas con más de 60 años trabajan. Y muchos andan en bicicleta, como decía la señora. Sí. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. No, y muchos adultos mayores a veces resulta difícil decirle no salgas, no vayas, no te montes en la bicicleta. Es muy difícil. Es difícil. La prevención entra en que sean cuidadosos, en que usen un calzado cómodo, en que miren para donde quiera cuando van a cruzar, pero son parte de la sociedad. Doctora, vamos a desentrañar el mito que nos unió en estas dos emisiones. En el caso de una fractura de cadera, si no duele, no es grave, tranquilo, no pasa nada. ¿Esto es cierto, es falso, es mito o realidad? A ver, por lo general, aunque la fractura sea incompleta, siempre hay una cuota de dolor. El dolor está en relación con la tolerancia que tenga cada persona. Sí, porque hay quien no, tiene una tolerancia muy baja, o sea, no siente ni siquiera dolor. Hay quien tiene tolerancia cero. Exacto. Y llega dando gritos porque la fractura es incompleta y le duele mucho. Y hay quien tiene una fractura completa con desplazamiento y llega más tranquilo. Y uno le pregunta, ¿y no le duele? Y dice, me duele, pero estoy tranquilo. Entonces, siempre va a doler. Donde hay una fractura, es muy difícil que no duela. Tendría que estar acompañada de otras cuestiones como neuropatía u otras enfermedades que pierden la sensibilidad al dolor. Pero lo normal es que una fractura duele. Ahora,
La fractura de cadera, para no hablar de gravedad o no, es una fractura de una de las grandes articulaciones del miembro inferior. Y el miembro inferior es el que nos sostiene. Con él caminamos. No es lo mismo que yo hable de una fractura del miembro superior a la articulación del miembro inferior. Por lo tanto, la fractura de cadera es una fractura importante. Aunque no duela, es importante. Pero no nos confiemos que no duele, porque siempre debe de tener su cuota de dolor. Sabemos las limitaciones que tenemos, no es un secreto para nadie, pero ¿qué avances le gustaría ver, doctora Shelala, usted que ha dedicado buena parte de su vida a la ortopedia y la traumatología, en el manejo de las fracturas de cadera en nuestro país? ¿Y qué podemos hacer para lograrlo? Realmente, trabajar para la calidad de vida del adulto mayor. La calidad de vida se centra en una vida sana, con evitar hábitos tóxicos, una dieta equilibrada y evitar el dolor. El alivio del dolor es lo fundamental. Así que bueno, estaremos enfocados en seguir trabajando en esas aristas. Gracias, doctora Shelala. Gracias a usted por acompañarnos. Le invito a que repase este y otros contenidos en nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube de Telecristal en YouTube, y también en la radio. Los sábados a partir de las 11 de la mañana nos puede sintonizar en la 96.1 de la FM. Gracias por acompañarnos y nos vemos dentro de 7 días.